Sean bien llegados a esta clase de Derecho Tributario 1. En esta oportunidad abordaremos el tema Aspectos legales de las retenciones para asalariados. Les saluda el profesor Wilfredo Escoto. El proceso para determinar el valor de las retenciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, del Fondo de Pensiones e Impuestos sobre la Renta inicia con la determinación del sueldo o salario mensual, considerado en el contrato individual o colectivo de trabajo, así como también en el reglamento interno de trabajo que tenga la empresa. Luego se procede a determinar la retención del IS con base a la ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y su reglamento. Seguidamente se procede al fondo de pensiones con base a la ley del sistema de ahorro para pensiones. Se deben restar estos dos conceptos anteriores al salario obtenido para poder determinar el salario sujeto a retención del impuesto sobre la renta según lo establecen las tablas de retención. Para determinar si una remuneración constituye salario y su valor mensual, se deben considerar ciertos aspectos regulados en el Código de Trabajo, en especial en el artículo 119. El salario es una retribución que se recibe bajo dependencia laboral, es decir, es fruto de una relación jurídica laboral entre el patrono y el trabajador. La retribución puede tener distintas denominaciones como salario ordinario, sueldo, sobresueldo, bonificaciones y gratificaciones habituales, salario extraordinario, remuneraciones por día de asueto o descanso semanal y también participaciones en utilidades. No forman parte del salario las bonificaciones y gratificaciones no habituales, los viáticos que recibe el trabajador para desempeñar su trabajo, gastos de representación, transporte y equipos que recibe el trabajador de parte del patrono para desempeñar a cabalidad su trabajo. El Código de Trabajo establece 5 formas para poder determinar el valor del sueldo o salario. Y tenemos por unidad de tiempo, cuando el salario se paga ajustándolo a unidades de tiempo, como por ejemplo 8 horas, 4 horas o 2 horas diarias. Así también tenemos por unidad de obra, cuando solo se toma en cuenta la cantidad y calidad de obra o trabajo realizado. Tenemos también el sistema mixto cuando se paga de acuerdo con las unidades producidas o trabajo realizado durante la jornada de trabajo. Tenemos por tarea cuando el trabajador se obliga a realizar una determinada cantidad de obra o trabajo en la jornada u otro periodo de tiempo convenido. Así se tiene también otro método que es por comisión, cuando el trabajador recibe un porcentaje o cantidad convenida por cada una de las operaciones que realiza. Y por último tenemos el modo a destajo por ajuste o precio alzado, cuando se pacta el salario en forma global, habida cuenta de la obra que ha de realizarse, sin consideración especial al tiempo que se emplee para ejecutarla y sin que las labores se sometan a jornadas u horarios. Aplicación de retenciones. Para el caso de la aplicación de la retención del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, esta se aplica sobre el salario obtenido, pero es deducción para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta con base al artículo 29, numeral 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. La retención de AFP aplica sobre el salario obtenido,
pero esta, a diferencia de la anterior, constituye renta no gravable con base al artículo 22 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Para aplicar la retención del impuesto sobre la renta, debemos seguir un procedimiento. A la renta obtenida debemos restarle la cuota del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, así también la cuota de retención para efectos de la AFP. Luego vamos a tener la renta sujeta a retención, la cual la ubicamos en las tablas de retención del impuesto sobre la renta para calcular su valor. Remuneraciones afectas y remuneraciones no afectas al Seguro Social. De acuerdo con la Ley del Seguro Social y su reglamento, las remuneraciones afectas están reguladas en el artículo 3 del Reglamento General de la Ley del Seguro Social y constituye la retribución total que corresponde al trabajador por sus servicios, sea esta periódica o no, fija o variable, ordinaria o extraordinaria. Se le aplica a la remuneración una tasa del 3%, pero tiene un tope máximo que es de $1,000. Por otra parte, vamos a tener remuneraciones que no están afectas porque en verdad no constituyen salario y esto lo regula también el mismo artículo 3, como es el caso de los viáticos, los aguinaldos, las gratificaciones extraordinarias que recibiera el trabajador y que no fueren de manera habitual. Ingreso base de las cotizaciones de los trabajadores dependientes. Su base legal, la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Base legal, artículo 14. El ingreso base de cotizaciones de los trabajadores dependientes será el salario mensual o el subsidio por incapacidad o enfermedad que tenga el trabajador. Así también, en el mismo artículo 14, establece que el ingreso base de las cotizaciones de los trabajadores dependientes no podrá ser inferior al salario mínimo mensual vigente, pero tiene varias excepciones a la regla, como es el caso de los aprendices, trabajadores agrícolas, trabajadores domésticos y otros cuyos ingresos sean inferiores a dicho mínimo. Así también tiene un tope máximo para calcularlo, ya que no puede ser superior para el caso del 2021 a 6.523.20, que está definido en los decretos legislativos número 805 y 806, publicados en el Diario Oficial número 257, tomo número 429. Este salario es el valor máximo de la remuneración que puede ganar un funcionario o empleado público. Remuneraciones afectas y no afectas al ingreso base de cotización de los trabajadores dependientes. Su base legal, la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, en la cual nos define respecto al salario mensual y nos dice que es la suma de las retribuciones en dinero que el trabajador reciba por los servicios ordinarios que preste durante un mes. Y se integra el salario mensual por todo aquello que recibe el trabajador en dinero y que implique retribución de los servicios que le presta a su patrono. Y se incluye en ese salario mensual el caso de las vacaciones, sobresueldos, comisiones y también los porcentajes sobre ventas. No forma parte del ingreso base de cotización de los trabajadores dependientes el caso de las gratificaciones y bonificaciones ocasionales que otorgue el patrono a sus trabajadores. Tampoco forma parte del ingreso base de cotización de los trabajadores dependientes el caso del aguinaldo, los viáticos, gastos de representación
así como también prestaciones sociales establecidas por ley, como sería, por ejemplo, un seguro de médico que pague el patrón a todos sus trabajadores. En el sitio web de las administradoras de fondos de pensiones vamos a encontrar información respecto al ingreso base de cotización de los trabajadores dependientes, sus mínimos y máximos cotizables, asimismo respecto de las tasas vigentes tanto para el patrono como para el trabajador. Rentas sujetas a retención. Va a ser el valor o acreditación de la remuneración por los servicios de carácter permanente que reciba el trabajador de parte de su patrono, esto con base al artículo 155 del Código Tributario. ¿Quiénes van a ser los agentes de retención? Lo regula la misma disposición legal y nos señala que los agentes de retención van a ser las personas naturales, las personas jurídicas, las sucesiones y también los fideicomisos. Los sujetos de retención van a ser únicamente las personas naturales domiciliadas que reciban esa acreditación o remuneración por servicios de carácter permanente. Esto está regulado en el artículo 52 y 53 del Código Tributario, donde regula el domicilio, y también pues en el artículo 155. ¿En qué concepto se aplica esta retención? Para el trabajador va a ser un anticipo al impuesto sobre la renta que le resulte al final del ejercicio fiscal, según lo regula el mismo artículo 155. ¿Cómo vamos a hacer la retención? Pues con base a las tablas de retención, según el decreto número 95 del 18 de diciembre de 2015, que fue una reforma a un decreto del 2011. No van a estar sujetas a retención del impuesto sobre la renta ciertas clases de remuneraciones, como es el caso en lo regulado en el artículo 155 del Código Tributario y en el artículo 4, número 16 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y que se refiere a la compensación económica que reciba un trabajador en concepto de aguinaldo, pero debe ser en efectivo, debe ser en concepto de aguinaldo que se pague en el mes de diciembre a empleados y trabajadores bajo relación de dependencia laboral, así como también los que se paguen a los funcionarios del sector público, los que paguen las municipalidades y también instituciones autónomas como la Universidad de El Salvador, el IS, el Fondo Social para la Vivienda, el Banco Central de Reserva. Por tanto, no serán objeto de retención de impuestos sobre la renta esa compensación económica o aguinaldo, siempre que no excedan a los valores de la cantidad mínima establecida en la Ley de Impuestos sobre la Renta como renta no gravable, y eso es pues 2 salarios mínimos mensuales pagados en el sector comercio y servicios. En una reforma reciente a la Ley de Impuestos sobre la Renta, se estableció como renta no gravable en el artículo número 4, numeral 16 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, los ingresos que recibe el trabajador en concepto de aguinaldo, según lo establecido en el Código de Trabajo, así también la Ley sobre compensación adicional en efectivo para los trabajadores públicos, pero hasta un monto no mayor de 2 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios. Por consiguiente, estos ingresos no estarán supeditados a retención del impuesto sobre la renta, excepto aquello que sobrepase al valor de esos 2 salarios mínimos mensuales,
eso constituirá renta gravada y por consiguiente estará supeditada a retención del impuesto sobre la renta.